a la hora de hablar en lengua materna, pero debo pedirle permiso a los acompañantes esta mañana para dirigirme en una especie introductoria a mi gente joven para luego presentar el proyecto, ¿sí? Coindego, nosotros me diré brare, mu idre donde lado que basar me dar muy coi minuto y va a correr muy olo mega chico buene. Rore wane nikide goda ine da nikide. Rore wane blide ne gore se miku gunyane me era kui hai. Jendo tibi correr muy olo mega ku buene. Je correr ni dre no imbige o dre tibi niere me dare chuidre mure va olo che te gente munyari ganiere tinto ni ondro mane kaibe ku tutoni muri ganiere tinto. Gare muye Nugar muye nyagre ho je kurere tirwaniere muye tibige nere chitani dre tibige mige tore chichuye aro tibige nere chimuye hondro gode gada tigo ni vamos odre conora hu wore ti no mono tigo ni vamos odre Kena nede Pueblo Nuevo hondro gode gada suliare festival de ave dre gode gada festival de ave jinyagare muye y como en otro rebatico daire, mune de Pueblo Nuevo rebatico daire, aguati bigeni de ni mundo está. Corre, abo festival de ave ni no ñon obe. Nugua ere ne de Cotoritei, ne de Nunagaburi, Pueblo Nuevo, pato con marme, Crojo, Miji, Cuere, Bici. Boto con marbe, una manera de buri, toro, ya pongo ñahu era sede. Ya pongo muenda medare, arberado profesora Esther, honora medare niere nuye, bona hondro kuwene, buena hakone, hondro ne no hay ñakora ne de nosotros. Kiri kena hondro ne no hay donete. Arberado tiriba coin bien entre de silico que me sicuira que basar me dar tigo corabare boto un arbe hondro kira nigue producto boto un arbe nigo yetru mando me dar tiriba coin bien muy me dar jegrave tibige hondro godegada proyecto ne mige tuare chuye rebatui kuyen wane honi en kuenui rebaitun boloye wane nyagre ni nyaki se queda yo kue bota jegrere Hondro proyecto no añaca hire chinete, kiri kena no envío. Arberado hogradre ki basare, hatra de bori ere agua. No podre se changi no lo tajame de conora medare, mugira madrara, jedo ñaki de hogo. Jedo mungo olo que da de proyecto lebra udo de crubote, hondro udo de crubote nosotros merire barare. Corre, lugar muy de la información en la Universidad de Panamá, Campus Central. Soy dueño de varias organizaciones culturales aquí en Pueblo Nuevo y vocero de algunas autoridades artesanales de aquí, de la comunidad de Pueblo Nuevo y de otras comunidades. Me siento complacido con ustedes por el acto de presencia. Y me preguntaban los muchachos ahorita, ¿se fueron los públicos? Me interesa es conversar face to face en el buen panameño con ustedes sobre este proyecto. Agradecido con la directora del plantel, Coralia Quintanara, que nos acompaña. Agradecido con la profesora Esther por su liderazgo del proyecto Bazar Buri, que en español se llama Buri Tours. Justificación de la propuesta. Promover en nuestra región el bienestar de las aves, ya que su conservación garantiza la sostenibilidad de la comunidad y la salud del ecosistema. Un grupo de residentes de la comunidad de Pueblo Nuevo nos hemos organizado para establecer en este sitio el proyecto de aviturismo comunitario, aprovechando el potencial que tiene el área, ya que se encuentra en su sitio de transición entre ecosistemas terrestres
y acuáticos. Sus ríos y montañas que bordean la comunidad brindan una locación propicia para que los residentes podamos iniciarnos al mercado del turismo rural. A la vez es una forma de buscar alternativas para proteger estos mismos recursos que son nuestras fortalezas y se están viendo amenazados por actividades humanas, como la mala disposición de la basura en las fuentes de agua, las malas prácticas agrícolas y la sobreexplotación de la especie de flora y fauna. Luego de un análisis de nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el análisis FODA, nace la propuesta de ofrecer este sitio como lugar de interés cultural y ambiental, ya que el aprovechamiento sustentable del mismo demandará acciones que busquen resolver las necesidades ambientales que ponen en riesgo nuestra salud y que le urgen a la comunidad para su bienestar y rescatar la biodiversidad como el recurso más preciado y a la vez también resaltar y mantener los conocimientos culturales de nuestra comarca Nove y Buglé. Y de la región Yocribo nos convierte en una comunidad con potencial de desarrollo sustentable. La comunidad de Pueblo Nuevo tiene valores agregados como gran cantidad de artesanos que transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones para que nuestro legado cultural no se pierda. Comunicación y conocimiento a través de la lengua materna. Variedad de danzas y bailes tradicionales. Conocimientos ancestrales de la medicina natural tradicional. Una ubicación estratégica a la orilla de la carretera y fácil accesibilidad a los miles de turistas que visitan anualmente la región occidental del país. Por todo lo anterior descrito, asumimos el reto de dar a conocer nuestra comunidad de Pueblo Nuevo, Buri, como un sitio de interés al que nos comprometemos a salvaguardar de las amenazas detectadas. También esta propuesta hace un llamado a nuestras autoridades comarcales, regionales y locales para que nos hagan partícipe a través de la gobernanza como los actores principales y así buscar ambas partes soluciones para mitigar los problemas que enfrentamos. Plan de negocios. Nombre: Borón Basale. Este plan incluye bebida de cacao cosechado y preparado en el área. Son bastantes, pero incluimos los principales. Reseña corta de la comunidad, descripciones de los principales atractivos, actividades sobresalientes. Descripción e indicación corta del área y sendero a recorrer. Los que llegaron primera vez en Pueblo Nuevo es hermoso. Solamente están viendo la primera parte de casi 6 partes que hay en Buri. Incluye 24 comunidades, grandísimo como el de Pueblo Nuevo. Y nosotros, el proyecto de nosotros es promover esto a nivel turístico dentro y fuera de Panamá. Y en un futuro a nivel internacional, que conozca a los pueblos originarios, Nove específicamente y el pueblo Buglé, el Pueblo Nuevo. Vendamos nuestras tradiciones, publicitemos nuestras costumbres, hagamos énfasis en nuestra cultura Nove y Buglé a nivel internacional. Obviamente a nivel nacional en nuestra República de Panamá y a nivel local dentro de la comarca Nove y Buglé. Vista de sitio de interés: ríos,
lagos, finca de cacao, sendero de observación de una especie de aves en específico, demostraciones culturales, bailes, todo eso incluiría dentro del paquete turístico que estamos promocionando como Pueblo Nuevo específicamente y a nivel de corregimiento de Buri. Los tiempos y el costo, eso lo estamos evaluando con la comunidad y algunos líderes expertos en muchos profesionales en el turismo que nos están acompañando en eso y nos va a ayudar más adelante en la elaboración de este proyecto. Nuestra marca sería Bazare Buri o Buri Tours. Tenemos un logotipo que está en proceso de sustentación y obviamente presentarlo en el mercado del turismo. Nuestro eslogan como proyecto sería Hondro Bonore Murusaire Buri Mete Moreba Bonore Muen Hapoda. Traducido al español sería: deleítese de nuestra hermosa comunidad, nuestras maravillas, quedarás encantado con la comunidad de Pueblo Nuevo. Eso sería la presentación de propuesta, los cronogramas de actividades dentro del paquete turístico para Pueblo Nuevo Buri. Eso lo estamos analizando y llevándolo más a detalles porque esto requiere un compromiso con el turismo y obviamente promover el turismo, promovería la economía interna y fuera de la comarca Noble Buglé. La comarca Noble Buglé, como todos conocemos, es el centro de la cultura noble, centro de las tradiciones buglé y uno de los pueblos más numerosos en cantidad de población. Y todos hemos hecho gran trabajo para que nuestra comarca siga y se proyecte a nivel turístico dentro de nuestro país y, cómo no, a nivel internacional. Y queremos llevar estos proyectos más hacia adelante con la ayuda de la autoridad de turismo, autoridad de mi ambiente, autoridades de Meduca, todas las autoridades competentes que tengan que ver con el tema turístico y obviamente la parte económica que es imprescindible dentro de esto. Entonces, agradecido con las autoridades que están presentes. Comprendo que no todos pudieron llegar por situaciones y comprendemos esto, que esta actividad no se quede aquí. Esta actividad, la segunda versión del año 2024 va a ser mejorado y yo sé que va a ser así y con mayor participación de otros pueblos. Entonces, quedo con esto y también con todos los que están presentes. Nosotros tenemos un grupo cultural llamado Grupo Cultural Gironday Nobrión, que gracias a la profesora Coralia, que es la actual directora, que al principio comenzó como escuelita, grupo de danza de escuelita. Luego comenzamos a proyectar como organización cultural y nos convertimos como Gironday Nobrión. Estamos buscando la personería jurídica más adelante, pero por ahora somos una organización sin fines de lucro. Corrección. Al principio era un grupo de educación intercultural bilingüe, EIB, pero el grupo se desliga de EIB y EIB tiene un grupo también que también a eso queremos. Y todas las organizaciones que tenemos aquí en Pueblo Nuevo, ya sea artesanales, organizaciones culturales, medicinas tradicionales, ONG, lo vamos a meterlo dentro del proyecto para el turismo rural aquí en la comunidad de Pueblo Nuevo. Y yo sé que con la ayuda de las autoridades presentes esto va a ser posible. Estos proyectos lo vamos a agrandar más en tema de contenido, pero por ahora es a manera de introductoria le presenté este proyecto. Dentro del grupo de Gironday Nobrión nosotros tenemos bailes
tradicionales coreográficas, para que entiendan un poquito los bailes miles de años, que no se han modificado, que no se han interrumpido su parte de ritos y ceremonias dentro de nuestro pueblo, pero a manera de